Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 2. El país de los Kenders. Por Mary Kirchhoff. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña. Para El Amo del Calabozo 2024. Quinta parte. (8) Wilbur Frogair salió a la empedrada calle desierta en la que se encontraba su tienda de comestibles. Acababa de amanecer y preparó las mercancías en previsión de las aglomeraciones de primera hora de la mañana. Colocó las zanahorias y las cebollas en las cajas de madera. Se aprestaba a dar la vuelta a los tomates, comprados 2 días antes, a fin de ocultar las marcas de la incipiente descomposición, cuando descubrió el cuerpo desplomado sobre el banco situado frente a la mercería vecina. Primero, se interesó por el estado de salud del humano. Colocó con delicadeza su pequeña mano junto a la nariz del hombre de mediana edad, y suspiró aliviado al comprobar que la respiración era profunda y acompasada. El aspecto del sujeto era el de haber pasado una mala noche. Se tocaba con un sombrero demasiado pequeño para su cabeza calva, todos los bolsillos aparecían dados la vuelta, una rodillera de los pantalones estaba desgarrada y tenía el rostro cubierto por una capa de polvo y suciedad. Pero, lo que después vio el Kender, incrementó de manera notable su curiosidad. El pie derecho del hombre, calzado con una impecable bota de cuero, descansaba con negligencia sobre un charco. «Debería ser más cuidadoso con sus posesiones», gruñó Wilbur. «Esa preciosa bota se empapará y luego la piel se arrugará como una ciruela pasa. En verdad, no me quedaré sentado sin hacer nada para evitarlo». Mientras hablaba, el Kender se movió en silencio, alzó con cautela la pantorrilla del hombre y le sacó con delicadeza la bota del pie. «La guardaré en mi tienda, seca y en perfectas condiciones», susurró Wilbur para sí, satisfecho por su buena acción. De hecho, era una bota tan bonita que llegó a la conclusión que merecía la pena guardarla a buen recaudo en la enorme caja de latón, cerrada con llave, que escondía bajo el mostrador de la tienda. Estaba a punto de coger la otra bota, solo para no desemparejarlas, se entiende, cuando el hombre se removió entre sueños. Wilbur se alejó de puntillas y entró en su tienda, con su trofeo asido en la mano. Phineas Couric se despertó a medias, con frío en un pie. Ignoró la incómoda sensación porque no deseaba despertar. Estaba convencido de que, recobrada por completo la conciencia, le dolería todo el cuerpo. Pero entonces cayó en la cuenta de que el frío del pie se debía a que estaba empapado y se despertó de golpe. El hueso. Se había guardado otro hueso de la rata en una de las botas con el propósito de vendérselo a saltatrampas a cambio del resto del mapa. Metió la mano en la bota izquierda y rebuscó desesperado. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. El fragmento óseo aún seguía allí. Tras comprobar que esa desgracia no se había producido, Phineas descubrió consternado, mas no del todo sorprendido, que le faltaba la otra bota. Luego observó los bolsillos dados la vuelta y recordó que el día anterior había gastado o perdido todo el dinero. Le dolía mucho la cabeza, como si alguien le hubiese atado en torno a las sienes una cinta demasiado prieta. Al llevarse la mano a la frente, se encontró con que, en efecto, eso era lo que había ocurrido. Su sombrero había desaparecido, reemplazado por una gorra pequeña de aspecto raído, con un agujero abierto en la parte superior, tal vez destinado a sacar por él un copete. Kendermore era la clase de ciudad en la que una persona pasaba toda la vida, o un cierto número de años, como en el caso de Phineas, sin salir del barrio en el que residía. Todo cuanto necesitaba, lo encontraba en la vecindad. Cuando el humano llegó a Kendermore, y de eso hacía varios años, había instalado su casa en el primer barrio que había pisado. Entretanto, Phineas había olvidado por completo lo confusa y enrevesada que era aquella ciudad.
Virtualmente, no existía una calle terminada o que tan siquiera tuviera salida. Así, sin más, acababan donde los constructores se habían aburrido del trabajo o, lo que era más habitual, en un sitio en que a alguien se le había ocurrido levantar un edificio. La población era un laberinto de callejones sin salida que terminaban ante la pared de una casa y comenzaban de nuevo a partir del muro opuesto. A menudo, había que desviarse varios kilómetros para llegar a una calle que se encontraba a tiro de piedra del lugar del que se había salido, si hubiese estado a la vista, se entiende. Kendermore contaba con un amplio programa de señalización de calles. En cada esquina había una placa que indicaba el nombre de la vía y el camino hacia numerosos lugares conocidos, tales como los hogares de las celebridades locales o plazas públicas. Estas placas habrían resultado en verdad útiles de haberse actualizado de manera adecuada tras la construcción de nuevas vías o la implantación de edificios en las ya existentes. No era nada insólito ver un poste señalizador con dos flechas apuntando en direcciones opuestas a pesar de que en ambas se leía, al palacio. En parte, el retraso en la actualización y falta de precisión de las placas era producto del proceso seguido por los empleados del ayuntamiento en la realización de esta tarea. El día anterior, Phineas había visto a un equipo de trabajadores Kender sustituir la placa en una de las plazas. El capataz, apartado del resto, con los brazos cruzados, impartía órdenes. Gesell, súbete a los hombros de Bildar. Hiblard, tú sobre Gesell, Sterquit sobre Hiblard, y, Leverton, tú arriba de todo. El encargado ladeó la faz cubierta de finas arrugas y calculó la distancia. Satisfecho, asintió con un breve cabeceo. Sí, esa altura será suficiente. Cual miembros de un grupo acrobático, los Kenders conformaron una torre de cuerpos. Phineas sabía que los trabajadores disponían de escaleras, pero era evidente que preferían las pirámides vivientes. Con una destreza propia de unos artistas circenses, se encaramaron los unos sobre los otros hasta que alcanzaron la altura deseada y el llamado Leverton se encontró en la cúspide. Vaya. Olvidasteis el martillo, advirtió el capataz. Los Kender descendieron uno tras otro al suelo. Leverton tomó la herramienta que le tendía el encargado y una vez más recomenzó todo el proceso. Al final del día, Phineas había pasado la noche en un banco situado frente a una mercería, tras una agotadora jornada de vagar sin pausa por seguir las indicaciones de una placa tras otra. Ahora, tras mendigar una manzana a un amistoso frutero de la tienda vecina a la mercería, echó a andar renqueante calle abajo a causa de los 3 centímetros de diferencia entre su pierna izquierda y la descalza derecha. Habría jurado que había pasado antes por aquel mismo lugar, ya que le parecía reconocer los establecimientos y hasta el pequeño parque situado al otro lado de la calle, pero lo cierto es que seguía una flecha que, se suponía, conducía al palacio. De repente, a media manzana, divisó otra flecha que apuntaba a la acera opuesta y a una tienda de velas. Desconcertado, Phineas se quedó de pie, bajo el cartel del establecimiento, y sus ojos viajaron repetidas veces de la flecha indicadora al interior de la tienda abarrotado de velas. ¿Con seguridad esto no era el palacio, o sí? La puerta se abrió de golpe y una mujer Kender, con un delantal manchado de cera, salió al exterior. Tras colocar con el pie un ladrillo para que no se cerrara la puerta, se acercó al humano. A mi primer cliente de la mañana le hago siempre un precio especial en las velas de cera de abeja. Su precio normal es de una pieza de cobre por unidad, pero usted comprará 3 por 6 monedas. Tiene un aspecto horrible, señor, añadió en tanto miraba al humano con los ojos entrecerrados. ¿Se ha dado cuenta de que le falta una bota? ¿Quiere hacer un trueque por la otra? Lo sé, respondió aturdido. Pero no estoy interesado en cambiar la otra por velas, gracias. Sin embargo, sí me gustaría saber por qué la señal de ahí enfrente indica que este es el camino a palacio. ¿Por qué lo es? ¿Esto es el palacio? Barbotó Phineas un tanto incrédulo. No, esto es el camino a palacio, explicó la Kender, con exagerada paciencia. Es un atajo diurno que se utiliza cuando la tienda está abierta, claro. Si desea ir por el otro camino, tiene que regresar al ayuntamiento, girar a la izquierda, luego otros 5 o 6 giros también a la izquierda y después unos cuantos a la derecha. No le llevará más de medio día en llegar allí. Una vez que dijo su discurso, la Kender entró al establecimiento. Despejado de súbito, Phineas fue tras ella. En tal caso, utilizaré el atajo, gracias. ¿Por dónde es? Por esa puerta.
inquirió, mientras señalaba un acceso de la parte trasera de la tienda. Sí, luego no tiene más que gatear por aquella ventana y se encontrará en la calle de la Mora, o es la calle de la Fresa. Nunca me acuerdo. Siga adelante hasta llegar a la estatua de alguien. O tal vez sea un árbol. Son cosas muy parecidas, ¿verdad? En cualquier caso, primero pase eso y luego tuerza a la derecha. Son 10 piezas de cobre, añadió, y extendió la mano. ¿10 monedas? Gritó. ¿Por permitirme gatear a través de su ventana y decirme que los árboles y las estatuas son semejantes? Hay un largo camino de regreso al ayuntamiento, sonrió la Kender. El hecho es que no dispongo de dinero en este momento, informó abatido el hombre. Ella bajó la vista. Como le decía, tiene una bota muy bonita. Sí, ya lo creo que sí, farfulló Phineas para sí, al tiempo que se descalzaba y se la entregaba a la Kender, aunque antes se las arregló para escamotear el hueso de rata y guardarlo en el puño de la camisa. Era parte de un par que hacía juego. La mujer frotó la punta con aire reverente. Será un escondite perfecto para guardar mi dinero. Tome, aquí tiene también una vela, añadió generosa, y le entregó una de cera amarilla, llena de grumos. Tal vez la utilice para tapones, pensó Phineas, mientras la cogía con gesto torpe. Tras darle las gracias, se dirigió a la ventana de la trastienda. Con la ayuda de un cajón, alcanzó el quicio y bajó de un salto al otro lado. Los guijarros puntiagudos se le clavaron en la tierna carne de las plantas de los pies al cruzar cojeando un solar cuajado de malas hierbas que desembocaba en una calle. Aquella vía, al menos durante una manzana, aparecía en efecto bajo el nombre de calle de la Mora, aunque a continuación cambiaba por el de Boulevard de la Fresa. Los edificios se espaciaron de forma paulatina, lo que le indujo a pensar que se encontraba en los límites de la ciudad. Subido a un pedestal se alzaba un árbol. ¿O era una estatua? Cielos, empezaba a pensar como un Kender. Se adelantó unos pasos hacia el objeto y lo golpeó con los nudillos. Piedra. Era la estatua de un árbol. Rodeó el monumento y oteó la bifurcación que seguía por la derecha. Allí, al final de la corta calle, surgió ante su perpleja mirada el escenario más extraordinario que contemplara en toda la ciudad y que no guardaba ninguna relación con el resto. Para empezar, el palacio estaba terminado por completo, al menos, visto desde donde se encontraba Phineas. En segundo lugar, no compartía la apariencia de cajones y barriles machacados a gran escala a la que eran tan aficionados los arquitectos Kenders. Aun cuando el estilo de barriles machacados resultara interesante de contemplar, no era hermoso en absoluto. Este edificio, sin embargo, era bellísimo, en opinión de Phineas. Tenía una cierta semejanza con los de las ciudades humanas por las que había viajado y en las que había vivido, pero su estética era diferente, con un ligero aire exótico. Delante de la escalinata frontal de la estructura se extendía el refrescante reflejo de un estanque alargado, bordeado por un jardín donde las plantas habían sido moldeadas por unas manos expertas, los contornos podados en forma de animales tales como perros, gatos, caballos e incluso míticos dragones. Las puntas de los arbustos adquirían un tono ocre que daba a los animales un aspecto peludo. De forma inconsciente, Phineas corrió sobre los ásperos guijarros de la calle hasta detenerse al pie del estanque reluciente. Sus ojos, abiertos de par en par, se alzaron hacia el palacio. Una cúpula central, de un finísimo mármol blanco, coronaba el cuerpo principal del edificio. En torno a la gran cúpula se alzaban infinidad de torretas, todas rematadas por minaretes abovedados en forma de cebolla. Cada nivel, y existían docenas de ellos de distintos tamaños, se sostenía en unos arcos de talla intrincada, cuya línea terminaba en una suave punta. El conjunto en su totalidad daba una impresión tan consistente y de tan armoniosa simetría, que Phineas se preguntó si se encontraba realmente en Kendermore. Entonces divisó a un anciano Kender calzado con unas botas altas, manchadas de barro, y unas pequeñas tijeras podadoras sujetas al blanco cabello. El anciano empujaba una carretilla en dirección a un seto recortado en forma de oso. Al llegar junto a la figura, se detuvo. Phineas, todavía enajenado por la contemplación del edificio que se alzaba frente a él, articuló entre tartamudeos: «Disculpe. Este es el palacio, ¿verdad?» El Kender soltó las asas de la carretilla y se volvió hacia el humano. «Lo es, sí señor.
No hay otro igual en Kendermore. A menos que usted sepa de otro, claro está, añadió, y estrechó los ojos. No. Jamás había visto algo así. Ni en Kendermore ni en ningún otro lugar, agregó, al advertir la mirada fija de su interlocutor. Es bueno saberlo, anunció el Kender. Me gusta estar al tanto de esas cosas. Que lo disfrute. Y procure no romper nada. De inmediato, el anciano jardinero tomó las tijeras de su cabello y dio un par de cortes a la figura del oso. Tras un leve cabeceo de satisfacción, retornó las tijeras a su sitio, asió las asas de la carretilla y reanudó su camino. «Espere», gritó Phineas. «¿Me daría cierta información sobre este lugar? He pasado 2 días en su busca». El anciano se detuvo una vez más y giró sobre sus talones. «¿2 días?», exclamó. ¿Dónde empezó a buscarlo? En Sylvanost. Hay señales indicadoras por todas partes. Sí, ya lo sé, suspiró el humano. Las he visto todas. Por desgracia, la única que me sirvió de algo fue una bastante atípica que me llevó a través de una tienda de velas. Ah, sí, cerca de la calle de la Valla de Saúco. Es un excelente atajo. Me gusta llegar allí temprano por la mañana para aprovechar la oferta especial al primer cliente. En aquel momento descubrió un cardo asomando entre la hierba y se agachó para arrancarlo. Fue entonces cuando se fijó en los pies de Phineas. Oiga, ¿sabe que va descalzo? Sí, lo sé, dijo el hombre, mientras entrecerraba los ojos ya que el sol comenzaba a asomar tras la cúpula del palacio y lo cegaba. ¿Es esta la residencia del alcalde? Es grandiosa de verdad. El Kender negó con un gesto. No. El alcalde no vive aquí. Nadie habita en palacio, salvo algún prisionero de tanto en tanto. Por eso he venido, exclamó Phineas. ¿O se inscribirá como prisionero? El humano, desconcertado por la pregunta del Kender, se rascó la cabeza un momento. Al cabo, articuló una lacónica negativa. No. Luego cogió hasta un banco cercano y se sentó con pesadez sobre él. Descansó un momento bajo la curiosa mirada del Kender. Me llamo Phineas Currek, comenzó. Hace 2 días que busco este palacio porque he de hablar con Saltatrampas Furfot, quien, según tengo entendido, está encarcelado aquí. Eso es todo. Ahora dígame, ¿quién es usted? Begalo Rivian Tarorons, su más reciente amigo y conocido, dijo, y extendió una pequeña mano embarrada. Soy el jardinero y el vigilante del palacio, el cuarto revientaterrones que ostenta este cargo en el mismo número de generaciones revientaterrones. Y, sí, en la actualidad tenemos albergado en palacio a un saltatrampas. Creo que es aquel, el que se asoma por la ventana del 2.º piso. Phineas alzó la mirada y, en efecto, divisó a un Kender en una ventana arqueada, al que reconoció como Saltatrampas Furfot. Parecía que se limpiaba las uñas con una pequeña navaja. Phineas se quedó inmóvil unos segundos, sin comprender lo que ocurría. El humano había supuesto que el Kender se hallaría encerrado en una celda o en otro lugar por el estilo, incómodo y desagradable. En cambio, allí estaba Saltatrampas, sonriente, sentado en el quicio de una ventana abierta del 2.º piso de un palacio. Bigelow captó la desconcertada expresión del humano. Ah, sí señor, se pregunta por qué está instalado en el 2.º piso, intervino. Phineas asintió en silencio. Para desgracia del señor Furfot, la gran suite del 3.er piso no estaba disponible porque se utiliza para los visitantes de sangre azul que llegan de Port Ballyfor. Con todo, la 2.ª planta es bastante confortable, en cuanto a opulencia y demás. Los ojos de Phineas fueron de Saltatrampas al jardinero. ¿Puedo hablar con un prisionero?, inquirió. Bigelow lo miró de una forma rara. Por supuesto. Cruce esa puerta, suba las escaleras y búsquelo. ¿Cómo habláis con los prisioneros, vosotros, los humanos? Salude de mi parte al buen Saltatrampas. Un tipo muy agradable y tan despierto. He acabado de escardar los parterres aquí, por lo tanto, me marcho. Hasta la vista. En cuestión de segundos, la figura de Bigelow desapareció tras la deslumbrante luz dorada del amanecer que se asomaba por la esquina del palacio. Adiós, respondió Phineas en un susurro. El hombre se encaminó hacia la puerta indicada por el jardinero.
Al pasar junto a los parterres, observó que casi todas las flores habían sido arrancadas de raíz, mientras que las malas hierbas, que se hallaban entre los límites del parterre, crecían en abundancia y recibían un cuidado muy especial. Phineas jamás se acostumbraría a aquella peculiar técnica de jardinería Kender. Caminó a pasos rápidos por el lado derecho del refulgente estanque hasta las escaleras de acceso a la base de la cúpula central. Los peldaños, también de mármol, estaban fríos y constituyeron un bálsamo para sus pies lacerados. Poco después había alcanzado el final del tramo de escaleras que terminaba en una plataforma. El acceso al palacio en sí se hallaba más arriba, tras otro corto trecho de escalones. Un pasaje abovedado, adornado con tallas ornamentales, y al menos con una altura de 30 hombres, desembocaba en otro casi la mitad de alto. No había puertas entre ellos, sino un arco descendente. Phineas se encontró de pronto en el interior del elaborado palacio. Lo sorprendió que produjera la sensación de ser aún más grande que visto desde el exterior, a pesar de que el humano estaba seguro de contemplar tan solo una parte del edificio. Lejos, allá arriba sobre su cabeza, la cúpula parecía un cristal con vistas a un estrellado cielo nocturno, quizá porque la habían pintado de negro con salpicaduras blancas en forma de estrellas, o tal vez por la ausencia de luz, ya que las ventanas, amplias pero profundas, se abrían mucho más abajo. Sea como fuere, el efecto era el mismo, un ámbito de tranquilidad, quietud y frescura. A cada lado de la cúpula, donde el techo perdía altura, se encontraban las dos escaleras que llevaban a los pisos superiores. Phineas subió por una de ellas, elegida al azar. El tacto del mármol era suave y fresco en la penumbra del palacio. El humano llegaba al primer rellano cuando escuchó el eco de una voz familiar que venía de más abajo. «Hola. ¿Dónde va?» No hay nadie ahí arriba a excepción de unos cuantos pedantes de Valleyford, gente aburrida. No serán amigos suyos, ¿verdad? Phineas se asomó por la barandilla y miró al pie de la escalera. Allí estaba Saltatrampas Furfot, todavía vestido con las polainas y la capa púrpura oscuro, aunque en esta ocasión la túnica era de color naranja y se tocaba con un sombrero amplio y sin ornamentos. El humano bajó los escalones a la carrera. «Ah, eres tú», exclamó el Kender al ver el rostro de Phineas. Tomó su mano y la sacudió con vigor. «Me alegro de verte. Qué buen detalle de tu parte que vengas a visitarme. ¿Me recuerdas?». Se extrañó el humano. La esperanza renació en su interior. Tal vez el obtener la otra mitad del mapa no resultaría tan difícil como había temido. «¿Cómo olvidar a la persona que me salvó la vida?», dijo el Kender con tono ofendido. «Ese hueso que me diste es maravilloso, quizás aún mejor que el precedente. La buena fortuna no ha dejado de acompañarme desde que está en mi poder. En cambio a mí me ha perseguido la mala suerte», pensó Phineas, aunque en voz alta dijo otra cosa. «Ese es el motivo que me ha traído aquí, amigo Furfot». Saltatrampas retrocedió, la desconfianza impresa en su semblante, los ojos desencajados. «No habrás venido para que te lo devuelva, ¿verdad?». «Por supuesto que no, Furfot», le aseguró con voz melosa. «Soy doctor, no lo olvides. Jamás haría peligrar la vida de mis pacientes, bajo ningún concepto». «Bien, es un gran alivio oírte. No se puede ir por la vida jugando con los talismanes de las personas, ¿sabes?», lo reprendió el Kender. «Quizá lo ignores, pero los amuletos han existido desde el principio de los tiempos, o al menos son tan antiguos como las mismas torres de alta hechicería. Remontándonos a aquellas épocas, los poderosos magos eran capaces de otorgar a cualquier chatarra carente de valor ciertas aptitudes mágicas y, de forma ocasional, dotarlas con vibraciones positivas. Después las vendían a cualquiera que dispusiera del dinero suficiente para pagar su precio, con eso se ganaban la vida». Saltatrampas acompañó sus explicaciones con los correspondientes gestos que remedaban las manipulaciones de los magos. Phineas no captaba la moraleja del relato. Si esos hechiceros eran tan poderosos, ¿por qué no conjuraban alimentos y todo cuanto necesitaban? A ninguno de los Kenders a quienes había contado esta historia se le había ocurrido hacer tal pregunta. Saltatrampas frunció el entrecejo con enojo. «Es un relato y no tiene por qué ser lógico». A pesar de su argumentación, el Kender no desarrugó el entrecejo. Uno de sus episodios favoritos entre las historias poco conocidas que contaba había sido puesto en entredicho.
Presintiendo que había metido la pata, Phineas se apresuró a remediar en lo posible su desliz. Sin duda tienes razón. En cualquier caso, no vine a Palacio con intención de quitarte tu talismán, sino para incrementar su influjo benéfico. Saltatrampas se volvió hacia él con una sonrisa y un destello de interés en sus almendrados ojos oliváceos. Phineas sacó del puño de la camisa el fragmento de hueso, en tanto simulaba un gesto grandilocuente. Te ofrezco este fabuloso espécimen que se halló congelado y conservado en las gélidas costas al sur de la bahía del Muro de Hielo. Con actitud reverente, el humano posó el hueso en la palma de la mano. Es un escasísimo sexto metatarso. ¿El metatarso era un hueso o una pieza dental?, se preguntó inquieto, perteneciente a un mamut lanudo y loyano, especie ya extinta. Ningún gran mago, por mucho poder o habilidad que manifieste, te proporcionaría un talismán de tan extraordinaria fuerza. Sin respirar, Saltatrampas tomó con sumo cuidado el blanquecino hueso y lo sostuvo con amor en su mano. Percibo con claridad su influjo benéfico. Oh, gracias, gracias. Eres muy amable. Oye, ¿no es muy semejante a mi hueso de minotauro licántropo? Por el matiz de su voz, era evidente que en su pregunta no había doble intención. Acto seguido sacó de debajo de la camisa naranja el cordoncillo del que pendía su colección y entresacó la pieza para examinarla. Sí, en efecto advierto cierta similitud, admitió el humano. Pero la apariencia no es el punto más importante, ¿no crees? Lo que a ti te interesa es su potencial como amuleto de buena suerte. Comprendo lo que dices. El Kender hizo girar varias veces ambos huesos entre sus manos, rebosante de alegría. Te doy las gracias una vez más. Si puedo hacer algo por ti, no dudes en. Comenzó a despedirse. Hay una cosa, lo interrumpió Phineas. Tú coleccionas huesos. Yo, mapas. ¿Acaso lo sabías cuando me regalaste la otra noche aquel tan perfecto, obra sin duda de un especialista? Me pregunto si no tendrías algún otro de esa misma época. Ahora llegaba el momento de andar con pies de plomo. A decir verdad, el mapa que me diste corresponde solo a la mitad de Kendermore. ¿Se trata de un mero descuido? La expresión de Saltatrampas fue de sincera sorpresa. ¿Estás seguro? No creí tener ningún medio mapa. Ese en particular perteneció a tío Berthier, ya sabes, aunque no estoy muy seguro en realidad, ni siquiera de que fuera tío mío. Es poco corriente que los humanos coleccionéis cosas y en particular mapas. La familia de mis sobrinos sí los colecciona, cosa comprensible porque es eso precisamente a lo que se dedican, a trazar mapas, me refiero. El cerebro de Phineas estaba al borde del colapso. Su negocio se basaba en engañar a los Kenders, no en adivinar cómo lo engañaba un Kender. Sí, admito que es una afición poco corriente en un humano. Pero no olvides que vivo en Kendermore hace varios años, y supongo que me he contagiado de vuestras buenas costumbres. Junto con el dinero, coleccionar mapas es una de las pocas cosas que merece la pena. En especial, uno de la ciudad de Kendermore, puesto que vivo en ella. Bien, ¿qué sabes de esa otra mitad? Mientras hablaba, Phineas extrajo la parte que se hallaba en su poder y le mostró al Kender que las calles y sus nombres aparecían cortados a lo largo del borde ajado. Saltatrampas se alzó el sombrero y se rascó el canoso cabello del copete. Repasaré entre mis mapas, ofreció. Los latidos del corazón de Phineas se aceleraron en tanto observaba al Kender que sacaba de debajo de su capa un montón ingente de hojas dobladas de pergamino descolorido. Como guardaba un paquete de tal tamaño entre sus ropas, se sorprendió el humano. Saltatrampas pasaba pliego tras pliego. Enscape, Stuilde, Flotsam, Garnet, Lenish, ¿cómo llegó este aquí? No sigue el orden alfabético. Una ciudad fascinante, dicho sea de paso. ¿Has estado alguna vez allí? Se encuentra muy cerca de Garnet, Calaman, Kenderome, Nitas, Palantas Biblioteca. Un lugar maravilloso si buscas un buen libro, aunque son algo estrictos en cuanto a la devolución de los volúmenes, el Kender levantó la vista de los mapas. Ya hemos pasado las K y no he encontrado nada de Kendermore. Se encogió de hombros e intentó guardar los pergaminos en la capa. Desesperado, Phineas metió la mano entre los pliegues y extrajo de un tirón el paquete de hojas. ¿Me permites? Barbotó. Hojeó mapa tras mapa, cada vez más rápido, pero ninguno de ellos parecía encajar con la mitad que él poseía.
Haremos una cosa, propuso el Kender. Si alguna vez lo encuentro, ten por seguro que te avisaré. Entre tanto, coge cualquiera de estos otros. En particular, el que más me gusta es este, concluyó, eligió uno al azar que extrajo tirando de la esquina. El único que quiero es el de Kendermore, y tú lo sabes bien. Frustrado, el humano perdió la compostura. Se había cansado de jugar al gato y al ratón. ¿Qué demonios pretendía Saltatrampas? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una parte? Pon tu precio. Pero deja de jugar conmigo. Saltatrampas retrocedió, perplejo. No soy yo el que quiere algo, sino tú, ¿recuerdas? La cabeza no te funciona bien, ¿no te parece? Tal vez se deba a ese ridículo gorro que llevas. Cambia de sastre. Un sombrero pequeño comprime el aire del cerebro. Por no mencionar que tampoco vas calzado. Ya lo sé. Tuve que dar mis botas. Gritó Phineas. De repente, el semblante de Saltatrampas se iluminó. Darlas. Eso mismo fue lo que hice yo con el mapa. Hace más o menos un año regalé varios. Esa es la explicación. El Kender estaba satisfecho consigo mismo por haberlo recordado. Se los regalé a mi sobrino, Tasselhoff Burford. Al percatarse de la expresión desconcertada de Phineas, continuó. Es uno de los Burford de los que te he hablado. Llegará aquí cualquier día de estos. Contraerá matrimonio con la hija del alcalde, ¿recuerdas? Una vez que llegue, me sacarán de esta deprimente prisión. Los inexpresivos ojos del humano recorrieron la impresionante belleza del entorno. Su mente fue incapaz de calcular el inestimable valor no solo del contenido, sino del edificio, y rememoró resentido el destartalado banco sobre el que había pasado la noche. En silencio, para sí, repitió las últimas palabras del Kender y la luz volvió a sus ojos. Un Kender llamado Tasselhoff Burford poseía el mapa y llegaría a Kendermore cualquier día de esos. Una fuerza renovada corrió por las venas de Phineas. No tenía más que esperar hasta que Tasleof diera señales de vida, entonces conseguiría el mapa. Pero ¿y si el tal Tasleof no regresaba nunca? El humano recordó, con cierto alivio, haber escuchado algo sobre un cazador de recompensas que seguía la pista al reacio Kender. Más aún, ¿no mantenía el consejo prisionero a su tío favorito? Ah, sí, seguro que volvería. Ensimismado en sus pensamientos, Phineas no vio a Bigelow, el jardinero. El anciano portaba en una mano un retoño de árbol y en la otra una nota. Al entregarle el papel a Saltatrampas, el sonido de su voz sacó al humano de sus ensoñaciones. He leído en la nota que Damaris Marwinger, la hija del alcalde, se ha fugado de casa, señor, informó el jardinero antes de que Saltatrampas desdoblara el papel. Escribió en una misiva que se había cansado de esperar para casarse con alguien a quien ni siquiera conoce y se ha marchado a las ruinas o a algún otro lugar ignorado. Está libre, señor Furford, puesto que la muchacha ha roto el compromiso. El alcalde Metringer no ha tenido más remedio que concederle el indulto, en caso contrario, se habría visto obligado a encerrarse a sí mismo o a su esposa en prisión. También su sobrino Tasleof queda relevado de su obligación, así que no es preciso que regrese. Sin duda enviarán aviso al cazador de recompensas para notificarle estos cambios. Phineas, pálido como un cadáver, se llevó las manos agarrotadas al pecho. ¡Qué pena!, dijo Saltatrampas. Deseaba verlo de nuevo. En fin, ¿qué se le va a hacer? Nuestros caminos se encontrarán en otra ocasión. También es una pena que se haya roto el compromiso, comentó con aire ausente el jardinero. El anciano echó a andar. Sembraba el suelo con los terrones que se desprendían de las raíces del retoño del árbol, en su camino a través del arco que conducía a la escalinata principal. Los jóvenes de hoy no sienten el menor respeto por las normas establecidas. Sospecho que el alcalde no pondrá excesivo celo en enviar a un cazador de recompensas tras su propia hija. Las últimas palabras de Bigelow se perdieron en un murmullo al cruzar el viejo Kender bajo el último arco de acceso a la salida. Entretanto, la mente de Phineas trabajaba a plena marcha. Una idea peligrosa, hija de la desesperación, tomaba forma en su cerebro. Encontraría a Damaris y la traería de vuelta. De ese modo, Tasleof aún estaría obligado a regresar, y con él, el mapa. El humano no tenía la más remota idea de dónde se hallaría Tasleof,
pero Damaris había dicho que se iba a las ruinas, un sitio preferido por muchos Kenders tanto para una comida campestre como para estercolero. Phineas no se percató de que Saltatrampas bajaba a todo correr las escaleras de palacio hasta que cayó en la cuenta de que se había quedado solo. También él se apresuró a salir bajo los vastos arcos, avistó el ondulante reflejo del Kender en el estanque rectangular. Espera. ¿A dónde vas?, gritó. Saltatrampas se agachó en los escalones que conducían al estanque y con gran habilidad formó un barco de papel con uno de los pergaminos que guardaba bajo la capa. Tras ensartar un pedazo triangular de papel en un palo fino y recto, lo colocó a guisa de mástil. Luego, agregó 3 menudos guijarros como lastre y empujó con suavidad el barco al centro del estanque. Furfot, dijiste que te gustaría ver otra vez a tu sobrino, ¿verdad?, preguntó anhelante el humano. Vigelo tiene razón. El alcalde jamás enviará a un cazador de recompensas tras su hija. Sin embargo, si alguna otra persona, yo, por ejemplo, se encargara de buscar a Damaris en las ruinas, tu sobrino regresaría para la boda. Eres muy amable, ¿cómo dijiste que te llamas? Pero no tienes por qué molestarte. Cosas como esta ocurren muy a menudo entre las parejas comprometidas desde la cuna. Uno de ellos acaba por cansarse de esperar al otro. Si su destino es casarse, lo harán, y si no, no, sentenció, en tanto empujaba con un largo palo el bote de papel. Pero insisto, no tiene la menor importancia, de verdad. Es lo menos que puedo hacer por conseguir ese mapa, añadió cauteloso el humano. Oh, sí, el mapa. El Kender apartó la mirada de su juguete y asintió con la cabeza. Ahora que lo pienso, hace ya años que no he ido a las ruinas. Quizás sea divertido. No es preciso que vengas conmigo, se apresuró a asegurarle Phineas. Te perderías si no te acompaño. Además, no conoces a Damaris y yo sí. El humano admitió que los argumentos del Kender eran razonables. Partiremos cuanto antes. ¿Qué te parece esta misma tarde, una vez que nos hayamos aprovisionado? También nos aseguraremos de que no se envíe un mensaje al cazador de recompensas de Tasleov, advirtió Phineas. No te preocupes por nada, déjalo todo en mis manos. Soy un avesado aventurero. ¿Te he contado alguna vez que estuve a punto de viajar a la luna? Phineas negó con la cabeza y el Kender prosiguió. Es una historia estupenda para el camino. Tú prepara tus cosas, yo me ocuparé de lo demás. Pasaré a buscarte por tu consultorio a primera hora de la tarde. Phineas deseó con fervor ser capaz de encontrar su casa para cuando Saltatrampas llegara allí, aunque albergaba sus dudas. Se levantó un golpe súbito de viento otoñal que barrió la superficie del estanque y golpeó de costado al barco de papel de Saltatrampas, que no demoró ni un segundo en hundirse bajo el agua. El humano se preguntó, no sin cierta inquietud, si aquel percance era un mal presagio o un mero desastre marítimo. 9. Tasleov, Gisela y Gudrun estaban de pie en la proa del barco, en el extremo puntiagudo, como insistía en llamarla la enana. Habían asegurado la enorme carreta amarrándola al único mástil, puesto que no tenían muchos sitios más para elegir. Lo mismo hicieron con los caballos, a los que trabaron las patas a fin de evitar que se movieran por cubierta. Los dos animales estaban asustados y cada vez que la nave cabeceaba, giraban los ojos y resoplaban por los dilatados hoyares. Ni siquiera Gudrun los calmó por completo. Bien, vámonos, anunció Gisela con voz tonante. Pongamos esta cosa en marcha. Me he criado en una granja, señora, dijo su ayudante con aire de disculpa. No sé nada sobre navegación o barcos. Pensé que usted sabría cómo hacerlo. Yo. A los enanos ni siquiera nos gusta el agua, explicó ella. Lo había notado, intervino Taz. Mi amigo Flint, ¿lo recordáis? Bueno, pues no hace mucho, sufrió un pequeño percance en un bote. Veréis, Caramon, ese es el guerrero fortachón del grupo, trató de pescar a un pez con las manos y se puso de pie en aquella pequeña barca. La volcó, claro. Y Flint no sabía nadar y cuando Tanis lo sacó a la superficie, su rostro había adquirido un increíble tono púrpura. Flint afirmó que se debía a la falta de aire, pero yo digo que era a causa de la furia que lo embargaba. Desde entonces sufre de lumbago. ¡Qué lástima! ¿Qué hace para remediarlo? Se interesó Gudrun.
Flint asegura que el mejor remedio es alejarse lo más posible de los Kenders, farfulló Taz de mala gana. Gisela pasó por alto la historia del Kender. Tampoco será muy difícil. Solo habrá que levantar esa tela y el barco irá hacia donde lo enfilemos, ¿no? Señaló la blanca vela enrollada a la robusta pieza redonda de madera que se adelgaza por los extremos. Woodrow arrugó la frente. No creo que sea tan sencillo, señorita Hornslager. Nadie se molesta en preguntarme si yo sé navegar, intervino Taz con aire petulante. ¿Acaso sabes?, inquirió Gisela escéptica. Por supuesto que sí. Solía hacerlo muy a menudo con mi tío Saltatrampas. El Kender, satisfecho de haber captado todo el interés, pasó junto a Gisela, enlazó un brazo en torno al mástil y dio media vuelta, con una sonrisa maliciosa. No andaba muy descaminada, Gisela, prosiguió, y posó la mano en la madera y en la vela recogida. Se levanta esta cosa de aquí, se llama verga, sobre esta otra cosa, el mástil, para izar la tela blanca, la vela. Y se dirige con esos palos que cuelgan de la parte posterior del bote. Me parece que esos palos situados a popa se llaman remos de cinglar, indicó Woodrow con timidez. Ya lo sé, pero simplificaba las cosas para Gisela, repuso el Kender con enfado. Creía que no sabías nada acerca de la navegación. El joven levantó las manos, en actitud defensiva, y se disculpó. Así es. Lo siento. Muy bien, sigamos entonces con la lección. Tenemos que determinar en qué dirección sopla el viento, recogerlo con la vela y apuntar nuestra nariz rumbo al este. Antes o después, llegaremos por fuerza a alguna parte. Taz se chupó el índice y lo levantó con gesto vacilante. Giró aquí y allá, humedeció de nuevo el dedo y lo alzó tan alto como le fue posible. Gisela se acercó a Woodrow. ¿Qué hace?, masculló entre dientes, con disimulo. Deduzco que intenta descubrir de qué lado sopla el viento, susurró el joven, temeroso de que el sonido de su voz molestara al Kender. Creo que sopla del norte, anunció al fin Taz. El Kender se volvió hacia Fondú, quien, junto con otra media docena de enanos Gully, los acompañaban como estibadores para la señora de cabello bonito. Los componentes de tan selecta tripulación se encontraban en aquel momento muy ocupados, escupían por la borda y observaban la espuma de las olas a la deriva. Fondú pone en fila a la tripulación. El Gully, tras soltar un descomunal eructo, agarró a sus compañeros de dos en dos y a empellones los colocó junto a la carreta. Allí, con la espalda contra el costado del vehículo, lograron por último formar una fila casi recta. Con las manos unidas a la espalda, Tazleov paseó arriba y abajo frente al andrajoso grupo. Uno de los hombrecillos, al que Fondú había llamado Box, se metió un dedo en la nariz y se hurgó con gesto ausente. «Deja de hacer eso», bramó Taz, en lo que suponía era una excelente imitación de un fiero capitán de barco. «No consentiré tal comportamiento mientras estés de servicio. Esto es un barco, y todos os comportaréis como buenos marineros». El Gully se sacó el dedo de la nariz de mala gana, aunque antes de limpiárselo en la camisa, lo contempló muy interesado. Tazleov comenzó su clase orientativa mientras recorría la nave y apuntaba cada parte de la misma conforme llegaba a ella. Esta es la parte delantera y aquella, la trasera. Los costados están ahí y ahí. La casita situada en la parte de atrás es el camarote. Olvidad lo último, la llamaremos sencillamente casita. En ella dormiremos. El palo grande del centro es el mástil y de él colgaremos un enorme trozo de tela, llamado vela. Vuestro cometido, añadió mientras giraba sobre sus talones para enfrentarse a los Gullies, consistirá en levantar y bajar la vela tirando de estas cuerdas, un trabajo crucial e importante. No acababa de pronunciar las últimas palabras, cuando la tripulación se abalanzó en completo desorden y tiró de forma indiscriminada de cuerdas, vela y también unos de otros. El Kender se echó las manos a la cabeza en un gesto de desesperación. «No, no. Todavía no. Esperad a que dé la orden», aulló. Los Gullies regresaron en un confuso montón junto al carromato. Taz prosiguió. «No jalaréis de las cuerdas según se os antoje y con fuerza bruta porque el barco se hará trizas. Ahora, y paso a paso, seguid mis órdenes al pie de la letra». Varias horas más tarde, al anochecer, un Kender,
poco acostumbrado a dar instrucciones precisas sobre nada, se las había ingeniado para que 7 enanos Gully, aún menos acostumbrados a recibir instrucciones de ningún tipo y en especial las precisas, superaran las fases de izar una vela, levar un ancla y poner en movimiento una nave de 25 metros de eslora, a favor, más o menos, del viento. Gisela y Taz se sentaron en el techo del camarote, con la espalda apoyada en la batayola. Puesto que el mencionado techo también hacía las veces de puente de navegación, Woodrow se sitúa a su derecha, ocupado en el manejo del remo de estribor. Del de babor se encargaba uno de los Gullies, un tal Pluck, bajo la vigilante mirada del humano. Vacilante, cual un chiquillo a punto de meter el pie en el agua helada, Woodrow se atrevió por fin a exponer sus dudas en voz alta. Detesto echar por tierra los logros de otros, pero sin un mapa, ¿cómo sabemos hacia dónde nos dirigimos y a dónde llegaremos? Tasleoff abrió un ojo. También le doy vueltas a ese asunto hace rato. Gisela soltó un resoplido. Ya empieza con lo mismo, protestó el Kender. Critica mis ideas aún antes de que las exponga. Debería mostrarse un poco más tolerante. Está bien. Escuchemos qué se te ha ocurrido, refunfuñó la enana. Gracias. Si no me equivoco, todavía nos queda un largo camino hasta Kendermore, diría que, por lo menos, unos 500 kilómetros. Cuanto más terreno, o debería decir agua, bueno, lo que sea, recorramos, tanto más acortaremos la distancia. Por lo tanto, sugiero que naveguemos rumbo este, o sureste, o noreste, hasta donde nos lo permitan las circunstancias. Gisela volvió la cabeza con lentitud y miró al Kender de hito en hito. Eso pensaba yo. A veces me sorprendes, Burford. Entonces, queda decidido. Permaneceremos en el bote cuanto nos sea posible. Woodrow, querido, te encargarás de gobernarlo, ¿verdad? Una vez tomada la decisión, la enana se retiró a los reducidos confines del interior de la carreta. Su joven ayudante miró interrogante a Taz. De ahora en adelante, Woodrow, aléjate de los acantilados que hay tras de nosotros. A medida que su tamaño se reduzca, nos estaremos separando, lo que significa que las cosas marchan. Cuando se hayan perdido de vista, un hecho que tardará en suceder, dependeremos del sol. ¿Cómo sabes tanto sobre navegación?, preguntó el ingenuo joven. No sé nada en absoluto, respondió Taz con tono realista. Pero soy cartógrafo y me guío por el sol cuando navego por tierra. Si funciona en suelo firme, no hay razón para que no ocurra lo mismo en el mar. Woodrow asintió con la cabeza y a partir de aquel momento no apartó los ojos de los acantilados hasta que más tarde, a la luz de la luna, desaparecieron tras el horizonte. A primera hora de la mañana de su segundo día a bordo, el joven ayudante divisó una masa de tierra al norte y, por su estrecha configuración, dedujo que se trataría de una extensa isla o de una península. Alteró el curso a fin de no perderla de vista. Podremos hacernos una idea de la velocidad con que progresamos según lo rápido que pasemos ante ella, razonó para sí. En el curso del tercer día navegaron por un canal de unos 10 kilómetros de ancho, flanqueado por la isla y otra lengua de tierra. Tras estrecharse de modo gradual, el canal se ensanchó de repente hacia el este. Después de efectuar una votación, todos estuvieron de acuerdo en que alterarían una vez más el rumbo y bordearían la costa que iba de este a oeste. Aquella noche las nubes ocultaron las estrellas. Tampoco el sol asomó durante el cuarto día. Era un amanecer gris, envuelto en el triste sudario de la niebla. Apenas soplaba la brisa, por lo tanto, el barco, al que Gisela había bautizado Préstamo, casi no avanzó. No obstante, a media mañana y con gran alivio de todos, el viento sopló de nuevo y levantó tanto la niebla como los ánimos de los viajeros. Al menos, los enanos Gully se mostraron lo bastante contentos para jugar a Gully al agua, que consistía en saltar, caer o empujarse los unos a los otros por la borda, mientras Woodrow y Taz les lanzaban un cabo y lo subían de nuevo a cubierta. Llegó un momento en que incluso el tolerante y paciente joven humano los amenazó con dejarlos en el agua si persistían en aquel juego agotador. Pero, solo la orden de su objeto de admiración, Gisela, detuvo sus travesuras. La fuerza del viento se incrementó durante el transcurso de la mañana. A mediodía, Taz se encontraba en la oscilante proa, con el largo cabello del copete que ondeaba al aire y la túnica y las polainas empapadas por las espumosas olas. Como esto no cambie, llegaremos a donde sea en un abrir y cerrar de ojos.
Gisela articuló aquel comentario a gritos, en un intento de que la oyeran sobre el brusco chasquear de la vela, las olas batientes y los crujidos de aparejos y maderos. Unos momentos después, la enana se retiró al carromato para refugiarse de las inclemencias del tiempo. Cual patitos tras la pata, 4 de los gulis la siguieron en fila hasta la carreta. ¿Dónde demonios vais?, aulló Tas, mientras hacía por el cuello a uno de los desertores. Yo, frío. Fuera, agua y aire. En casita, caliente y seco, protestó el hombrecillo. Oh, no. Ni lo sueñes, amonestó el kender. Sois marineros, y los marineros no abandonan sus puestos a causa de un poco de viento y espuma. En aquel momento un rayo desgarró el cielo de parte a parte, seguido por el estruendo del trueno. Sobre cubierta cayeron las primeras gotas. O un poco de lluvia, agregó con voz vacilante Tas. Aunque una chaparrada es algo más serio que el viento y la espuma. Los gullies se miraron entre sí y después contemplaron al kender con una expresión más desconcertada, si cabe, de la habitual en ellos. Al menos, no persistían en refugiarse dentro del camarote, aunque tampoco se reincorporaban a sus puestos, pensó Tas. Por fortuna, al kender se le ocurrió una buena idea. Ya lo tengo. Os enseñaré una canción marinera. De inmediato, Tas inició las estrofas de una alegre tonada en tanto conducía a los gulis, uno tras otro, a sus posiciones. Subid a bordo, muchachos, nos espera la mar. Dar un beso de adiós a esa joven beldad. Hicemos gavia y foque. Que surque el velero. La bahía de Balifor en alas del viento. De inmediato, los gulis pateaban al ritmo de la canción de Tas y berreaban su propia versión, ala todos, al charco de cabeza a tirar, mientras se empujaban unos a otros. A la preocupación de Gudrun por controlar el remo se le unió el temor de que los gulis se arrojaran por la borda. Con la actual velocidad de navegación, no cabía la posibilidad de detener la nave para recogerlos. A punto de advertir a Tas del peligro, la fuerza de un rayo se descargó sobre el mar a tan solo unos metros del barco. Momentos después un huracanado golpe de viento embistió a la pequeña embarcación, que escoró a estribor. Los sorprendidos gulis buscaron un asidero. Mientras el préstamo recuperaba la vertical, un segundo golpe de aire lo derribó. Se escuchó un sonido desgarrador y en la vela se abrió una raja de 1 metro. Tas aferró al lagar más próximo a él y gritó. «Hay que arriarla. La vela. Tenemos que bajarla». El guli salió como alma que lleva el diablo hacia el camarote, demasiado asustado por la súbita furia de la tormenta para servir de ayuda. El Candor recorrió con la mirada la cubierta y vio que su tripulación íntegra se dirigía de manera atropellada hacia el camarote o gateaba bajo la carreta. Los caballos reculaban y relinchaban al tiempo que tiraban de las riendas. El carromato se balanceó de forma peligrosa. Gudrun, apoyado sobre una rodilla y con el remo asido bajo el brazo izquierdo, se aferraba con ambas manos a la batayola. Impotente, vio cómo Tas rodaba por la cubierta. Un tercer golpe de viento levantó las olas, que barrieron la cubierta y a varios gulis que se encontraban bajo la carreta, y lanzó a los hombrecillos contra la barandilla opuesta. Gateaban desesperados en dirección a la carreta, cuando otra ráfaga de aire llenó la vela y la infló como una pelota. El desgarrón se ensanchó con un estallido y entonces apareció una nueva raja. Un instante después, la vela se rasgó en 2, partida de arriba a abajo, y se soltó de la verga. El extremo suelto aleteó hasta alcanzar el costado, chasqueó, se retorció en el aire, rompió el aparejo y se precipitó en las embravecidas olas. La otra mitad de la vela se sacudió con violencia contra la carreta. La puerta trasera se abrió de golpe y Gisela, con los ojos desencajados, se asomó por ella. El vehículo dio un bote y se deslizó por la cubierta, luego volvió hacia el mástil, contra el que chocó. La enana trató de bajar los peldaños, pero la sacudida la lanzó rodando al interior del carromato. En aquel momento, otra ola se estrelló contra el costado de la carreta y 2 de los 3 cabos que la sujetaban se rompieron a causa de la tensión. «Señorita Onslager», gritó Gudrun. El joven contempló horrorizado que el vehículo, con Gisela en su interior, se deslizaba por la cubierta inclinada, sujeto solo al tirante cabo que restaba. Entonces, con un crujido que dejó al joven sin aliento, se abrió en el mástil una grieta quebrada y blanquecina.
La parte delantera del carromato chocó contra la batayola, que se dio al violento encontronazo, y las ruedas sobrepasaron el costado. El barco escoró con el desequilibrio de peso y el agua lamió la cubierta. Un instante después, la carreta caía por el costado de la nave y se hundía bajo las olas, seguida por la mitad superior del mástil. El barco no se enderezó, sino que se sacudió como un garañón desbocado, con la cubierta ya inundada. Los caballos relincharon y patearon el suelo resbaladizo. Al comprender que el barco estaba perdido, Woodrow abandonó su puesto junto al remo y llegó tambaleante hasta el mástil quebrado, con el cuchillo. Sesgó las bridas a las que estaban atados para evitar que la embarcación los arrastrara con ella al sumergirse. Cuando el agua inundó el camarote, Fondú y los otros gulis que se habían refugiado allí salieron en tromba a cubierta. Una ola inmensa se estrelló contra la quilla inclinada y el barco se escoró más aún. Tas percibió el estrépito de cosas que rodaban y se rompían bajo la cubierta. «Es inútil», gritó a los gulis. «El barco se hunde. Saltad. Alejaos a nado». Woodrow y los caballos ya estaban en el agua cuando el kender se tiró de cabeza, tras ellos. Los pocos gulis que todavía quedaban en cubierta también cayeron al mar cuando la embarcación giró por completo sobre sí y quedó quilla arriba. Unos segundos más tarde, desapareció bajo las encrespadas olas, dejaba tras de sí trozos de maderos, cuerdas enredadas y una vela desgarrada y retorcida. El kender, el humano y los enanos gulis se aferraron a los restos del naufragio que flotaban en las gélidas aguas. La lluvia y el viento prosiguieron un rato más y luego, de forma súbita, cesaron por completo. Al poco rato, un mortecino sol asomó detrás de los grises nubarrones. Durante varios minutos, los náufragos guardaron silencio. Ni Tas ni Woodrow sentían el menor deseo de hablar, los pensamientos de ambos se hallaban puestos en Gisela. Fondú rompió el opresivo silencio. «¿Dónde está bonita señora?», preguntó, mirando primero a Tas y después a Woodrow. Fondú no ve. El joven humano parpadeó con desesperación y evitó la mirada del kender. «Ya no está, Fondú. Se encontraba en la carreta cuando se hundió en el agua», explicó Tas con voz temblorosa. «¿Y cuándo volver? Me temo que no será posible». El hombrecillo lo contempló con aire confuso durante un breve momento, luego abrió la boca más grande que Tas había visto en su vida y vociferó con toda la fuerza de sus pulmones. «Señora A». Los gritos se mezclaron con sollozos, el caudal líquido de la nariz casi igualaba a los raudales de lágrimas. «Calla, Fondú», ordenó Tas, que creía haber escuchado una voz entre los aullidos del guli, como si alguien llamara. Chicos». El kender miró sobre su hombro. A unos 200 metros y sentada en apariencia sobre el agua, estaba Gisela, agitaba un pañuelo empapado. El grupo estalló en un estruendoso vítore y un momento después todos chapotearon hacia la enana. Conforme se aproximaba, Tas se convencía más y más de que la mujer estaba sentada sobre la ondeante superficie del mar. El misterio se aclaró cuando la enana anunció a voces. «¿Sabéis una cosa? Mi carreta flota». Fondú estaba tan contento que prorrumpió a cantar desafinado, «Ala todos, al charco de cabeza tirar. Dos no más de dos, flotar todos en mar». El resto de los gulis no demoraron en corear la incoherente versión del canto marinero. Box escupió un chorro de agua salada a Tudo y enseguida todo el grupo cantaba, reía, escupía y chapoteaba. Tas Leof se sintió casi decepcionado cuando Gisela, de pie sobre el techo de la carreta sumergida, gritó con la voz entrecortada por los escalofríos. «Tierra, diviso tierra al frente. Loados sean los dioses». «Por fin un buen augurio», musitó Woodrow. «Nada de augurios, muchacho. Es suelo firme», lo corrigió su patrona, «y ropa seca, y algo de comida, y un sitio donde dormir». Con aquellas palabras de ánimo, el grupo nadó hacia la costa.